Estamos aquí. Ok, seguimos. Conformamos la comunidad. Análisis de los diferentes manuales sobre, el problema. O sea, ¿por qué análisis de diferentes manuales sobre el problema? Porque nosotros, o sea, ese grupo no va a crear lo que es la rúbrica. La rúbrica la crearon hace muchísimo. Ellos no van a crear rúbrica. Ahora ellos van a crear una rúbrica para un manual que no lo hay, pero la rúbrica no la crearon ellos. Entonces, ellos no pueden dejar a un lado todas las investigaciones que se han hecho sobre rúbrica y sobre rúbrica analítica. Entonces, el que quiera hacer un proyecto realmente bueno, el que quiera hacer un proyecto que sea original, tiene que ver lo que está escrito, porque usted corre el riesgo de comenzar a escribir cosas que ya otros han dicho. Entonces, aquí, análisis de los diferentes manuales sobre el problema. Participar en la socialización de las ideas y problemáticas del proyecto. Esa es otra, porque no tenemos que llevar lo que dice había acciones a programar. Entonces, dentro de esas acciones, nosotros vamos a participar en la socialización, porque si somos un equipo, lo básico de todo esto la socialización, porque lo que estamos buscando es consenso. En los equipos lo que se busca es consenso. Entonces, seguimos. Consensuar con los compañeros el proyecto identificado. O sea, nosotros no podemos hacer un proyecto porque yo quiero. Es un proyecto porque el equipo decidió hacer ese proyecto. Entonces consensuamos eso y seguimos. Elaboramos los objetivos. Seguimos. Identificamos actividades o tareas a realizar. O sea, no estamos diciendo quién la va a hacer ni nada. Simplemente decimos, para nosotros hacer una rúbrica, y ya nosotros conociendo muchísimo, tenemos que tener esto y esto. Entonces identificamos las actividades o tareas que vamos a realizar. Realizamos recopilación de informaciones sobre el contexto y sector a quien va dirigido ese proyecto. O sea, no, dijimos que una de las características era que los proyectos no se hacían para nada, siempre se hacían para un público. Entonces, ¿cuál es el público de ese proyecto? El público de ese proyecto es todos los estudiantes de Infotec, porque ahora a todas las áreas de Infotec le incluyeron proyectos ABP. Entonces, tener una rúbrica que evalúe el aprendizaje centrado del participante, tiene su público. Entonces sabemos para quién va dirigido eso. Realizar procesos de reflexión sobre los aspectos investigados. O sea, luego que todos salimos a investigar y traemos a nuestra mesa los resultados de nuestra investigación, entonces viene un proceso de reflexión sobre eso. Hasta ahí llega la primera columna de la fase de informar. Entonces así, de esa manera, vamos tomando columna por columna. ¿Qué tipos y recursos nosotros, herramientas y recursos nosotros vamos a necesitar? Bueno, en ese trabajo se necesitó equipos de multimedia, diferentes manuales que se consultaron y otros medios virtuales, porque nosotros entramos en la virtualidad para buscar a ver quién estaba trabajando por ahí con una rúbrica analítica para ver cómo él lo enfocaba y entonces buscar mi forma para mi proyecto junto con el grupo. Tercer elemento dice, elemento trabajado. En este tercer columna que habla de elementos trabajados, ustedes no tienen que hacer mucha fuerza. Los elementos trabajados son los elementos que ustedes vieron en la acción. O sea, en la fase de informal, yo tengo que trabajar lo que yo tengo en la acción. O sea, si yo tengo todos estos elementos de la acción, conformar la comunidad de análisis de los diferentes manuales, participar en la socialización, esos son los elementos que voy a trabajar. Entonces,
Esta tercera columna responde a la primera y dice, formamos la comunidad de aprendizaje. Pero ya no decimos aquí, conformación de la comunidad de aprendizaje. Lo vemos aquí como una acción y aquí lo vemos como algo que hicimos. Conformamos la comunidad de aprendizaje. Identificamos el problema y elaboramos el objetivo, porque allí decía que debíamos identificar el problema y debíamos elaborar un objetivo. Entonces aquí estamos diciendo, identificamos el problema y elaboramos el objetivo del proyecto. Seguimos aquí, dice, inicio de las actividades o tareas identificadas para el proyecto y reflexión sobre la fase del proyecto. Y hasta ahí llegamos, porque en cada uno de esas fases nosotros debemos caer en la parte de la reflexión, porque la reflexión es lo que nos va a unir y va a fortalecer el lazo entre el equipo. Los aprendizajes que obtuve fueron los siguientes. En la fase de informar, un mayor conocimiento acerca de la didáctica centrada en el participante. Pues claro, si nosotros buscamos y analizamos diferentes tipos de manuales sobre elaboración de rúbrica, al terminar de evaluar todo ese, de analizar todas esas rúbricas que otros han hecho, nosotros vamos a tener un mayor conocimiento sobre la didáctica central en participante. Porque nosotros estamos buscando rúbricas sobre, y todo el que ha escrito sobre esto. Mejor y mayor desarrollo del trabajo en equipo y colaborativo. Claro, si yo no había trabajado en equipo, esto me llevó a valorar lo que es la parte del consenso, la parte de la colaboración, la parte del equipo. Entonces, mayor desarrollo en los trabajos en equipo. Estoy aprendiendo a trabajar en equipo. Dificultades que se presentaron. Bueno, dijeron aquí, en la estructuración de la idea desde el punto de vista del participante y no del facilitador. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo que esto que ustedes están llenando, esto que ustedes están viendo es un ejemplo de un instrumento de elaboración de la planificación del participante, ING. Entonces, si ustedes están haciendo eso, lo están haciendo desde el punto de vista del participante. Ahora, cuando ustedes vayan a llenar el otro instrumento que vamos a ver, entonces tienen que ponerse el chi de maestro. Entonces, en ese cambio de chi, se le presentó una dificultad y era la estructuración de las ideas desde el punto de vista del participante y no de un facilitador. O sea, cuando yo estoy elaborando cosas aquí, no puedo pensar como un maestro, tengo que pensar como un participante. Entonces, eso trae mucha confusión. Los que tienen muchísimos años de maestro y cuando son participantes, entonces piensan como un maestro. Por ejemplo, Francis sentada ahí está pensando como una maestra. Sin embargo, yo le digo, pero espérate, ponte el chi de participante, porque comienza a crear desde el punto de vista del participante. Entonces, esa fue una de las problemáticas que se le presentaron a ellos en cómo dificultad. Y en la próxima actividad, ¿qué haría diferente? Dice, bueno, yo tener suficiente control y disposición de los materiales a utilizar. Y pudieron decir, poniendo claro en el enfoque que vamos a tener cuando somos desde el punto de vista participante y cuando somos docentes. Al final, responsable, la comunidad, los inclusivos. O sea, porque en toda esta parte de informar, el responsable, no hay una responsabilidad todavía en el proyecto para fulano porque no se ha dividido tarea. O sea, los roles no se han distribuido. Entonces, como no se han distribuido, las responsabilidades de la comunidad, del grupo. Entonces, eso es la parte, solo la parte de informar. Entonces, una vez hecho esto ahí, entonces debemos pasar a la parte, a la segunda fase que se llama planificar. Pero en planificar tenemos que ir dándole respuesta a cada una de esas preguntas que están ahí arriba. Exactamente eso. Entonces, vamos a hacer una parte de planificar, vamos a hacer una parte de planificar y cuando terminemos la parte de planificar no vamos a seguir paso por paso todas las fases, sino que nos vamos a pasar al otro instrumento para que se pongan el chi de maestro entonces. Y luego con ese ejemplo que yo le dé, y ustedes
descarguen los instrumentos, ustedes van a poder crear unos proyecticos muy bonitos sobre asuntos comunitarios, por lo que ustedes quieran. Pero ya sé que lo van a hacer. Entonces, en la parte de planificación, en la parte de planificación, llegamos por aquí y comenzamos de nuevo a hacernos las mismas preguntas. ¿Alguna pregunta? Alguien, oí un micrófono como que alguien iba a decir algo. Eh, pueden hacer la pregunta, no hay problema. Lo que pasa es que no estoy mirando lo que están levantando la mano, pero veo que no hay nadie por ahora. Vamos a seguir. Eh, en la parte de planificación, no, venimos desde arriba. ¿Qué nos decía la primera columna en la parte de informar? Nos decía acciones a programar. Entonces, acciones a programar en informar. ¿Qué quiere decir informar? Informar, si ustedes vieron, es investigar, en otras palabras. La fase de informar es una fase de investigación, porque estamos buscando instrumentos, analizando, buscando, por ejemplo, manuales para chequear, en el caso de ustedes, todo lo que ustedes necesitan para sentarse a tabular informaciones, lo tienen que hacer en informar. Entonces, una vez pasada la parte de informar, nos sentamos en planificar y nos preguntamos, ¿qué acciones debemos hacer? Y lo primero que nos llega a la mente en planificación, ¿qué debemos hacer? Identificamos qué hacer, cuándo y dónde lo vamos a hacer. O sea, si voy a hacer un proyecto de PRT, pero lo primero que yo tengo que saber cómo, qué es lo que vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y eso es algo que debemos trabajar en la parte de planificación. Bajando de ahí, entonces nosotros podemos ver qué podemos hacer aparte de, bueno, realizamos la división de las actividades o tareas entre los participantes de la comunidad. Ahí sí comenzamos y decimos, fulano de tal, te va a encargar de buscar esto, a esto, así, así, fulanita de tal, tú vas a trabajar en la computadora, vas a hacer esto y esto y esto, fulanito, tú vas a hacer esto, esto. Nos dividimos, porque podemos hacer una socialización antes de dividirnos. ¿Cuál es que digita más rápido y goza con la digitación? Fulana, entonces fulano, todo el trabajo de digitación lo va a hacer tú. Pero aquí tiene que trabajar todo el mundo. Este es el equipo. El equipo es la fuerza mancomunada de todos. Entonces, por eso yo le decía, y yo le decía, ¿y qué contento me pongo cuando oigo que fulano dice que me pasa algo y me quedo callado y lo tiran en el grupo y viene entre más? ¿En qué te puedo ayudar? Pero todavía muchos dicen, te voy a llamar privado. Pero díganlo ahí, socialicen ahí. Eso no importa. Eso es lo que necesitamos. Pregunten, hagan lo que quieran y otros van a surgir para decir y hacer. Entonces, realizamos la división de las actividades o tareas entre los participantes de la comunidad. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, porque ya la actividad, lo que nosotros queremos hacer, dijimos en la parte de informar allá arriba, y tenemos esto en una carpeta, lo que nosotros dijimos que necesitaban. Entonces, eso lo dividimos entre los miembros. Identificamos los equipos y materiales y herramientas, porque dijimos allá que esto, y recursos a utilizar en la parte de planificación. En la parte ¿y qué necesitamos para la planificación? Esto y esto. Entonces, ahí están. Establecemos los criterios de evaluación y los resultados esperados. Nosotros tenemos unos resultados esperados que lo hicimos en una socialización allá arriba, los resultados esperados. Entonces, lo establecemos aquí en la planificación ahora. ¿Y con qué criterio nosotros vamos a evaluar el trabajo de nosotros? Porque somos nosotros mismos que vamos a evaluar. Porque es un trabajo de equipo, es un trabajo colaborativo en la que nosotros estamos planificando y nosotros somos estudiantes. Todos somos participantes. Aquí no hay no hay otro rango. Participantes. Entonces, realizamos reflexión sobre esta etapa. O sea, no, y por eso ponemos otro, porque podemos realizar una reflexión y luego alguien trae algo nuevo y tenemos que agregarlo aquí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en planificación, pero solo
en la parte de acciones a programar. Entonces tenemos otra pregunta aquí. ¿Qué herramienta? Ya las herramientas están claras. Nosotros necesitamos manuales de evaluación, necesitamos laptop, eh, necesitamos las redes como medios sociales y como WhatsApp y todo lo que sea, todo lo que nosotros podemos buscar que nos facilite la obtención de las informaciones que buscamos. Seguimos con nuestra próxima pregunta y dice, elemento trabajado, pero ahora no en la información, sino en la planificación. Si nosotros ya tenemos lo que vamos a hacer, sabemos cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, qué vamos a necesitar. Entonces, si nosotros tenemos todo eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? O un cronograma de actividades. Un cronograma de actividades donde nosotros podemos decir a la cosa que no se le ponen fecha y tiempo, se dejan al azar, no se hacen nunca. Entonces, en los proyectos, las cosas tienen que tener fecha de vencimiento. Entonces, en un cronograma, usted dice, fulano va a hacer esto, Perencejo va a hacer aquello, y Perencejito va a hacer esto. Pero eso no se queda ahí. Nosotros no vamos ni mañana en la tarde para que todo el mundo presente qué ha hecho hasta eso. Y pasado mañana nos vamos a reunir para ponerlo dentro de la planificación. Entonces el jueves damos el final de esto, haciendo esto y cada quien. O sea, hay que ponerle el tiempo que se va a hacer. No se puede dejar. No se puede dejar suelto. Entonces, los cronogramas de actividades, lo que te dan es tiempos, recursos, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer. Entonces, la elaboración de un cronograma nos va a decir que vamos a poder cumplir. Si no hay cronograma, si no hay fecha de vencimiento para las actividades, no se va a hacer nada. Verificamos los niveles de avance de las responsabilidades. Claro, después que hacemos un cronograma, nosotros tenemos que estar verificando los niveles de avance de cada uno, porque es un proyecto. Y el proyecto no es que nadie va a perseguir a nadie, sino que todo el mundo tiene que dar un reporte de las responsabilidades que tiene en la asignación que se le ha hecho. Y nos vamos a la otra columna, en la parte de planificación, que dice, los aprendizajes en que obtuvo fueron. Entonces, en informar eran uno, pero en planificar son otros. ¿Qué fue lo que yo aprendí en esta situación? ¿Qué yo puedo haber aprendido en la planificación? O los nuevos contenidos de aprendizaje centrados en los participantes. Fue lo que aprendí. El dominio de la parte que integra las rúbricas y su diseño. ¿Por qué? Porque yo investigué sobre esto y busqué, qué sé yo, 5, 6, 7 rúbricas diferentes. Entonces vi que habían diferentes diseños para hacer una rúbrica. Vi que tenían diferentes partes de la rúbrica y vi que yo podía crear cosas en la rúbrica y que yo podía hacer mi propio sistema para evaluar a través de una rúbrica analítica. Entonces eso aprendí dentro de este proyecto. Por ejemplo, el contrato de aprendizaje para facilitar una mayor relación entre el participante y el docente y favorece al aprendizaje. También aprendí eso. Y nos vamos aquí arriba. ¿Qué dificultades yo tuve? Pero en la parte de planificación, porque ya yo dije que nosotros tuvimos una dificultad, pero en la parte de informar. Ahora, en la parte de planificación, ellos tuvieron su dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, por ser un proyecto desconocido para ellos, en sus aspectos generales, le produjo ciertos niveles de inseguridad en su inicio. Pero en la medida que avanzaban, lo cogimos ritmo al mejor dominio del tema. O sea,
Están diciendo nosotros no éramos expertos y tuvimos dificultad como todo el mundo. Nosotros hicimos un proyecto, pero cuando nosotros empezamos, tuvimos niveles, nos sentimos preocupados, nos sentimos agobiados, pero en la medida que avanzábamos, nos sentíamos con más, más suave, sentíamos que las cosas estaban fluyendo de manera muy buena. ¿Qué cosa yo haría diferente? Pero en la parte de planificación, entonces ellos dijeron, prestar mayor atención a los distintos procesos, a los distintos procesos y materiales que componen la capacitación con el propósito de organizar debidamente eso. ¿Y quiénes eran los responsables? La comunidad, lo inclusivo. Porque aquí hicimos distribución de los roles, pero todavía no podemos decir exactamente quién tiene la responsabilidad porque todavía estamos trabajando en el equipo completo. Ahora, aquí abajo, cuando se llegue a la parte de decidir y se decida, entonces cuando venga a realizar, entonces sí, porque ahí todo lo que se haga ahí, en la parte de realizar, respondiendo a esa columna allá arriba, entonces los responsables son José, Marco y María. Porque esto que estaba aquí estaba distribuido entre José, Marco y María. Y cuando entraron en la parte de lo que es el controlar, que es una parte de la evaluación, porque la evaluación es la evaluación del producto, pero el controlar va en la evaluación del proceso. O sea, controlar quiere decir evaluar, pero evaluar un proceso que controlo. Por eso dice corregir e incorporar actividades de mejora, realizar reflexiones en torno, por ejemplo, a la fase que estamos trabajando, todo ese tipo de cosas, porque cuando evaluamos en el proceso es para ir haciendo cambio y siempre el cambio hacia la mejora. Entonces ahí sí, cuando ustedes ven, entonces tenemos responsables. Marco, José, María son los responsables de eso. Y en la parte de evaluar, Pedro, Antonio, Miguel, y le van dando nombre a las actividades de los roles que se le asignaron a cada uno. Señores, no voy a pasar de ahí porque yo quiero que ustedes vean un chin de la parte de cuando ustedes van a actuar como maestros. Entonces, sí le voy a mandar. ¿Cuándo va a ser eso, maestro? ¿Para cuándo va a ser eso? ¿Para el lunes? Para el lunes, para el lunes. Para el lunes están ustedes con un proyecto nuevo. O sea que lo vamos a ver eso el lunes. ¿Eh? El lunes comenzar la exposición de ustedes con su proyecto. Yo les voy a mandar esto también. Y entonces ustedes comienzan a abrir porque yo les voy a abrir yo les voy a abrir a ustedes Maestro, como que le puso un poco de turbo. Moreno, que ve el chat, Moreno, que ve el chat. Bien. Entonces, esto que estaban haciendo, esto se llama INP. INP. Esta es la planificación. Esta es la integración que decía Daniel, con que se llevó al estudiante, se integró al estudiante en el proceso. Antes solamente se sentaba el maestro, ahora se siente el participante a hacer esto. Pero el maestro tiene que saber qué está haciendo el participante para poder ayudar. Entonces, ahora vamos a ver un instrumento que es la planificación del maestro coordinada con el estudiante. Entonces, ustedes van a trabajar esta del maestro y ¿de qué se ríe Francis? Francis no puede hablar de la risa. Francis, si te ahoga. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, entonces vamos a pedirle un chancecito nada más para yo buscar el otro instrumento que ustedes van a utilizar. ¿Quién usted le está pidiendo ese chance, profe? ¿A quién usted le está pidiendo el chance? ¿Que le estoy pidiendo? ¿Y a quién es que usted le pide el chance? A ustedes. Ah, ya. Porque estamos en un equipo,
Y como esta es la parte de los participantes, yo voy a buscar una en la que vamos a estar juntos. ¿Quién fue que dijo que yo tenía mucha fe ahorita? Mucha teoría. Yo fui la que dije. No sé qué ha pasado con mi fe, Francis. En este equipo, en lo que los profesores consiguen información, nadie se puede quemar. Por más caliente que la cosa esté, nadie se puede quemar en este grupo. A mí me habían dicho que las pastillas se bebían con agua, no con café. Me dijeron eso a mí una vez.